Esto es Imagen Empresarial y ayer se reportaron los datos de las remesas en México al mes de agosto. Se reportó de parte del Banco de México que estas se ubicaron en 5.122 millones de dólares, que es lo que enviaron los mexicanos desde el exterior. Esto quiere decir 7.9% más en comparación anual. Y en el acumulado enero-agosto también obviamente siguen de récord en 37.934 millones de dólares, un crecimiento de 15.2%. Para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar esta mañana a Juan José Lee, economista senior de BBVA México, especialista justo en este tema. Juan José, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues interesante el fenómeno de las remesas, sobre todo porque, pues a pesar de que se dio la recesión en 2020 como consecuencia de la pandemia, siguieron creciendo récord, han seguido avanzando en este 2022. ¿A qué obedece que mantengan este ímpetu? Sí, justamente. De hecho, en el 2020 incluso se pronosticaba que las remesas iban a caer alrededor del 20%. Ujú. Sin embargo, no ocurrió. Creció 11% en 2020 y en 2021 sorprendió nuevamente y creció 27%. Las razones por qué las remesas crecieron se deben a múltiples razones. Primero, entre 2020 y principios de 2021, el principal factor que se atribuye fueron a los importantes estímulos económicos que se dieron en Estados Unidos, transferencias directas a las familias, y no una vez, sino 3 veces, por montos de más de $1,000 en promedio. Y también este otro factor que ya para 2021 y 2022 influye mucho es el y muy importante crecimiento en la demanda de empleo en Estados Unidos. Recordarás que en 2021 empezó algo que se llamaba algo como la escasez de mano de obra en Estados Unidos, algo como que no se había visto en las últimas décadas, y generó que al haber empleos de 17, 20, $21, $25 en Estados Unidos por hora, que no se llenara por población nativa, muchos migrantes mexicanos y centroamericanos fueron a Estados Unidos a llenar muchos de esos puestos de trabajo. Claro, son dos fenómenos interesantes los que se han dado, Juan José. Y por otro lado, saber, a mí digamos lo que observo es esto que ya mencionas, además de que en el contexto de la pandemia, pues por ejemplo, todo lo que tenía que ver con servicios nadie lo quería hacer, es decir, en la preparación de comida, levantar la pizca, que era fundamental en algún momento, generaba cierto grado de preocupación. Y luego lo que ya escribes que es, pues esto que también se ha dado, que los estadounidenses después de estar en casa, pues se lo pensaron dos veces, ¿no? Y algunos ya no querían regresar a trabajar. Y en ese contexto preguntarte si se materializa una recesión en Estados Unidos a inicios de 2023, pues sería una recesión relativamente más típica, ¿no? Es decir, en donde pues están subiendo las tasas, obviamente se reduce la demanda, ahí vamos a ver que los restaurantes pues ya está bonanza, digamos, del regreso después de la intensidad de la pandemia, pues empiezan a tener menos volumen y entonces empiezan a contratar más gente. ¿Qué tanto una segunda recesión en Estados Unidos con características más típicas pudieran romper la tendencia que hemos observado en las remesas? Pero qué tanto también es que más mexicanos, obviamente por la situación, pues también han ido allá. Sí, justamente, digamos, uno de los factores principales de la migración que no hay que tener en cuenta es el fuerte diferencial salarial. Mientras el diferencial salarial entre México y Estados Unidos siga tan amplio, es decir, más de 5 veces de lo que puedes ganar en Estados Unidos respecto a lo de México, continuará la migración. Lo que hacemos BBVA México es que monitoreamos continuamente el nivel de empleo tanto agregado como de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y lo que hemos encontrado es que pese a que ya llevamos 2 trimestres consecutivos en donde ya se reportan tasas negativas de crecimiento en Estados Unidos, no hemos visto una desaceleración en la creación de empleos en ese país, ni tampoco en promedio para los migrantes mexicanos. De 2001 a 2022 se estima que el volumen de migrantes mexicanos ha crecido casi en cerca de 400,000, lo cual quiere decir que pese a que a lo mejor la producción en Estados Unidos no crece tanto, el empleo sí está creciendo y por tanto la demanda de migrantes, tanto documentados como no documentados, está aumentando hacia ese país. Lo que prevemos para 2023 es que si bien mientras no disminuya el nivel de empleo y la tasa de desempleo en Estados Unidos, que de hecho ya está en su nivel más bajo en 50 años,
continuarán creciendo las remesas, pero a un ritmo más moderado. Por ejemplo, para 2023 estimamos un crecimiento de las remesas entre 7 y 8%. Algo que te deben preguntar constantemente, Juan José, es qué tanto este fenómeno también podría deberse al tema del crimen organizado, ¿no? ¿Qué tanto puede ponderarse y sobre todo qué tan significativo pudiera ser? Sí, esa es una pregunta muy recurrente. Nosotros que creemos que casi nada, no es mucho el factor que explica eso. Por ejemplo, en México en 2021 creció cerca de 27%, pero otros países como Guatemala, Honduras, El Salvador también crecieron 27%. El dato que presentamos en el reporte que publicamos ayer en BBVA Research indica que México creció en los primeros 8 meses 15%, es el dato que dije al principio, pero Guatemala creció 20%, Honduras 20%, Brasil 25%. Entonces aquí la pregunta sería, ¿en esos otros países creció más algún problema de delincuencia o algo así? Y la respuesta es no. De hecho, México está en el promedio de América Latina, ¿no? Hay muchos países en la América Latina que crecieron mucho más que México, y el único factor que explica gran parte de este comportamiento es que gran parte de esos países tienen un volumen muy importante de migrantes en Estados Unidos, lo cual genera este flujo de remesas. Claro, y creo que es un dato muy contundente el que das, ¿no? Porque, digamos, la estructura de crimen organizado que puede tener estos países, pues no tiene punto de comparación, digamos, con lo que ocurre en México y tampoco vimos, o bueno, no, habrá que preguntarle a los especialistas, pero digamos, en 2021 no fue así, en 2020 tampoco no creció la demanda de drogas en 27%, ¿no? Y su colocación allá, de hecho, es un fenómeno bien complejo. Ahora, del 100%, digamos que, las remesas, ¿qué porcentaje del ingreso del migrante representan en promedio? ¿Se tiene calculado eso? O sea, es decir, de $1,000 que ganan, ¿cuánto están enviando a México? Sí, es difícil saber esa cantidad, primero porque de los cerca de 12 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, no todos mandan remesas. Hay que considerar que a lo mejor cerca de la mitad, un poco menos de la mitad manda remesas, pero es difícil saber esto mientras no se pregunta en Estados Unidos. Ujú. Casi no hay encuestas en Estados Unidos que hacen esta pregunta. Lo que sí sabemos es que de los migrantes recién llegados, es decir, que tienen menos de 2 años, casi la mitad, una tercera parte va hacia remesas. ¿Por qué? Porque una parte muy importante es el costo de la renta, ¿no? Pese a que un migrante puede rentar un espacio, una cama, en un cuarto, en una casa con más de 10 personas, el costo de esa cama es muy elevado para un migrante, ¿no? Y también el costo de vida en Estados Unidos es muy elevado, por eso se estima que alrededor de un tercio, máximo la mitad, son los que se mandan en remesas. Ahora, en comparación a los migrantes que ya tienen más de 2 años, hasta 10 años, esto ya varía mucho porque si ya no tienen vínculos familiares en México, ya no mandan remesas, más bien se llevan a la familia a Estados Unidos, pero también existe otro fenómeno de que mejora su condición económica y pueden ganar más dinero y por tanto, aunque manden un tercio de lo que ganan, ese tercio ya equivale a mucho más ingreso, porque en el imaginario de los migrantes siempre está el retornar a México y generar algún patrimonio a su retorno. Ahora, cuando observamos el dato por municipio, ¿cómo se dibuja? Es decir, ¿cuál es el municipio que más recibe remesas en México y dónde están esos primeros lugares? Los principales municipios que reciben remesas, muchos son cabeceras municipales. Estás hablando, por ejemplo, de Tijuana, estamos hablando de alguna delegación en la Ciudad de México, de Puebla, de Morelia, principalmente de León, por ejemplo, de Guadalajara, porque no necesariamente porque los migrantes residan en estos principales municipios, sino porque son centros donde muchos de esos migrantes, a lo mejor sus familiares en México trabajan, laboran, a lo mejor llevan a sus hijos, o se sienten mucho más seguros para recibir remesas que recibirlos en sus municipios de origen, que en muchos casos, dado que son municipios rurales, muchas veces no cuentan con alguna tienda, alguna sucursal bancaria donde poder cobrar eso, ¿no? Entonces, a pesar de que una parte importante de los migrantes, más de la mitad, residen en comunidades rurales, los principales municipios donde se reciben remesas siguen siendo muchas veces capitales de los estados, ¿no? Principales ciudades. Claro, es un fenómeno interesante. Ya por último, Juan José, pinta, digamos, el tema de los criptoactivos, es decir, que utilicen estas plataformas. Ha habido avances importantes tanto de jugadores locales como Bitso. Está no, Coinbase.
que también pues habilitó ahí para que lo pudieran hacer a través de stablecoins. ¿Pinta es importante para los migrantes? De lo que nosotros hemos analizado y preguntado con los migrantes, todos esos los criptoactivos casi no pintan. Los criptoactivos generalmente son usados más para inversión, ya sea personas como mucho más sofisticadas, o que por ejemplo en el caso de El Salvador se volvió ley como un tipo de que tuviera que aceptar por obligación estos criptoactivos. De lo que hemos preguntado y lo que hemos averiguado es si en muchos de los municipios pequeños donde hay pues muchas de las familias receptoras de remesas no hay ni siquiera un terminal, ni siquiera hay un cajero para sacar dinero, Claro. menos van a aceptar un medio de pago como Tan, una criptomoneda para aceptar para comprar algo, ¿no? tan sofisticado. Juan José, muchas gracias. Te mando un abrazo. No, muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Muy buen día. Buen día. Ahí escuchamos a Juan José Lee, economista senior de BBVA México, hablando del tema de remesas que estudian muy bien en BBVA.